Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 9 del mes de marzo, para nuestra última hora de clase, ¿sí? En estos momentos estoy compartiendo pantalla. Listo. Y como ustedes bien saben, dentro de lo que es nuestra plataforma del Classroom, tenemos todo el material con el que hemos estado trabajando, ¿sí? Todo, tanto la sección del material como las tareas, incluso el examen, ¿verdad? Listo. Entonces, nosotros en nuestra clase anterior habíamos visto lo que era el arte prehistórico. Cuando nosotros nos referimos a este arte prehistórico, estamos hablando obviamente de un lapso en el tiempo que fue antes de la historia. En este caso, según los estudios, la historia comienza ya con la invención de lo que viene siendo la escritura, ¿verdad? Sea la escritura de que sea, en este caso tenemos especialmente la que viene siendo la sumeria, que se cree junto a la sumeria y la egipcia, que fueron las primeras, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros escribimos, estamos dejando constancia de algo, algo que sucedió, algo que pasó. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, les gusta escribir en sus diarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, haber dejado constancia, por decirlo de esa manera, de lo que estaba sucediendo en su sociedad, en su cultura, en su manera de ser, en su manera quizás hasta de ver las cosas, teniendo ya ese quizás por decirlo, esa fuente, en este caso primaria, entonces eso hizo que la historia se dividiera, ¿sí? En este caso nosotros estamos con la prehistoria, antes de lo que viene siendo esta escritura, ¿sí? Y nos habíamos quedado por aquí, si mal no me equivoco. Habíamos visto ya la diferencia entre el paleolítico y el neolítico y habíamos visto que especialmente esa diferencia trata mucho de la manera en la que la población de esos tiempos vivía, ¿verdad? Mientras que en el paleolítico habían sido seminómadas, en el neolítico ya se volvieron sedentarios. Acordémonos que la palabra de lo que es cuestión nómada es cuando vas de un lado al otro, mientras que siendo sedentario es como decir, estás sentado, ¿verdad? Te quedaste en un solo sitio. Generalmente nosotros en la actualidad somos de esa manera. Si quizás alquilamos una casa, compramos una casa, nos quedamos, podemos llegar a quedarnos 5, 10 años, si es propia, incluso la siguiente generación. Entonces, al tener ese tipo de vida, quizás por decirlo de esa manera, obviamente va a ser muy difícil a una persona que va de un lado al otro. Hay mucha gente que ahora, bueno, quizás no mucha gente, pero se puede ver gente que trabaja de remoto, que se va a un país, que se va al otro y tiene un tipo de trabajo que necesitan solamente una computadora y un acceso a internet, ¿verdad? Entonces, este tipo de gente a veces suele vivir con lo necesario. No es que se van a llevar su televisor, su lavadora, su cocina, su refrigerador en la espalda, no. Cogen, alquilan sitios, alquilan lugares que tienen ya todo este tipo de comodidades y esas personas van quizás con su ropa. Hay gente que incluso compra ese tipo de buses o caravanas y los adaptan a que ya sean sus casas rodantes, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos ver una diferencia ahora en la actualidad 2025 de estas personas que viven de esa manera con los demás que generalmente están en un solo sitio, ¿verdad? Prácticamente fue más o menos lo mismo en lo que era el paleolítico y el neolítico, ¿sí? Entonces, si mal no me equivoco, nosotros nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Habíamos dicho que el arte, en este caso, en el paleolítico, una de sus características, a ver, habíamos visto de esto, para qué servía, tenía un fin mágico, un fin religioso, el tipo de pigmentos y quedémonos por aquí. El arte, en este caso del paleolítico, era operocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que no era para exhibir. No es como ahora tenemos nosotros los museos o hay a veces cuadros que son muy bonitos que podemos comprarlo y ponerlo en nuestra sala, especialmente Ecuador, que es un país muy católico, ¿verdad? Muy cristiano. Es muy normal ver en varias casas la última cena, por ejemplo, que sí, yo sí he tenido la oportunidad de ir a varios lugares y en esos varios lugares he visto, ya sea de una manera muy artística o quizás un poquito más sencilla, el cuadro de la última cena, por decirlo así. Es decir, ahora nosotros tenemos el arte como para que se vea bonito, quizás por decirlo de esa manera, para que llame la atención, para que engalane algún tipo de sitio, para que lo deje guapo, ¿verdad? En esos tiempos, en la prehistoria, el arte no era para exhibir.
Es decir, era operocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que el final, por decirlo, el acabado, el último, la última pincelada y listo, ahí quedó el cuadro, se ve guapo. No. Cuando dice que era arte operocéntrico, era que la operación misma del momento de hacerlo, ahí era lo importante, no el trabajo final, sino ¿cómo sería la palabra? El proceso. École. El proceso era lo importante y también nos dice que tenía un carácter secreto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la prehistoria, generalmente las pinturas, que como les comentaba, tiene un nombre y es la pintura rupestre, esta pintura rupestre se hacía en cuevas. Y obviamente las cuevas hay ocasiones en que eran muy metidas. ¿Qué quiere decir esto? Que era para ciertas personas, no era para todo el mundo. Como suele suceder, ¿verdad? Si nosotros vamos quizás a un edificio del gobierno, si vamos quizás al registro civil, por ejemplo, hay sitios donde son para las personas, toma tu ticket, quieres sacar tu cédula, quieres sacar tu parte de nacimiento, etcétera. Pero hay unas zonas que son exclusivas para la gente que trabaja ahí, que trabaja, que recibe un sueldo, etcétera. Lugares en donde no puede entrar el público general. Entonces, si ahorita 2025 tenemos sitios así, quizás un restaurante, un centro comercial, tu propia casa no puede entrar todo el mundo, entonces también en esos tiempos tenía un carácter secreto, por decirlo, este arte operocéntrico que al finalizar terminaba con las pinturas rupestres, ¿verdad? Entonces nos dice que el proceso era lo más importante. Por esa razón es que podemos ver quizás unas pinturas sobrepuestas. ¿Por qué? Porque una vez que se terminaba de dibujar, listo, quedó, pero tenía que volver a hacerlo y en este caso la operación misma de hacer la pintura era lo importante y por eso podían poner una imagen encima de la otra, ¿sí? Aparte, otra de las características de, en este caso, la pintura rupestre era esos efectos visuales. Obviamente no van a ser los efectos visuales como lo tenemos ahora, pero tenían algo que se le conoce como rebatamiento anatómico. ¿Qué quiere decir ese rebatamiento anatómico? Quiere decir que se dibujaba o se pintaba de una manera que pueda verificarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, del lado derecho podemos ver varias manos. Nosotros sabemos que son manos, ¿por qué? Porque se han pintado, se ven los 5 dedos, se ve la forma. ¿Por qué? Porque está de frente. Pero ¿qué pasa si yo pongo la mano de lado? Es decir, donde yo puedo ver mi pulgar y puedo ver todos los demás dedos como que si fueran en una fila. Dibujar eso puede ser que al yo saber, obviamente que estoy dibujando una mano, puedo decir, ah, ya, son todas, la mano en vez de estar de frente, está de lado. Pero si tú no lo sabes, puedes confundirte. ¿Qué es eso? O sea, como que parece, no sé, serán montañas, montañas muy, muy pequeñas. O sea, puede quizás darte otro tipo de impresión. Entonces, ese arrebatamiento anatómico es justo lo que se le conoce a esa forma de pintar, dando a entender que es justamente una parte. Si yo quiero dibujar manos para que yo sepa que todo el mundo, que eso es una mano, pues tengo que dibujarla de frente. No puedo hacerlo de lado. Si yo hago de lado, la mitad me entenderá y la otra mitad no. Eso es. Y la tridimensionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente no iban a tener efectos especiales como nosotros tenemos ahora, pero ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la imagen de la izquierda no se nota mucho, pero, por ejemplo, es un buey, y si yo quiero dibujar en este caso el cuerpo, que se vea grande, que se vea en forma, lo dibujó encima de una roca. Es decir, cuando tú pasas tus manos por ahí, sientes esa protuberancia. Ah, este es el lomo, o este es la barriga, o la anatomía en este caso del buey. Entonces, ese tridimensionalidad es así como se la conoce. En este caso, obviamente, con los materiales que tenía en esos tiempos, era la única manera de hacerlo. Dibujarlo encima de una roca para que dé ese como efecto, por decirlo así, en este caso, de la espalda o la forma del buey, sí, del cuerpo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, esos eran los efectos visuales que podemos ver que tenía en este caso el arte o la pintura rupestre, ¿sí? Obviamente estamos hablando en un momento de la historia donde ni siquiera eran sedentarios, sino que eran completamente, en este caso, seminómadas. Entonces, por esa razón es que esa era la manera en la que ellos tenían, ¿sí?
Y obviamente también hubieron etapas. En este caso podemos decir que hubieron etapas entre el paleolítico y el neolítico, mientras que el paleolítico era naturalista, es decir, trataban de dibujar la forma como se veía. En el neolítico fueron un poco más geométricos, es decir, una forma abstracta. En vez de dibujar un caballo, 100% un caballo, yo dibujaba una forma que daba esa sensación geométrica o abstracta en el que yo lo veía y, ya, eso es un caballo, por decirlo de esa manera. Como podemos ver aquí, en este caso, en lo que viene siendo este tipo de vasijas, ¿verdad? Vemos aquí esto que quizás unas personas pueden decir que son serpientes, otras personas pueden decir que no, esos son olas. Aquí más abajo tenemos la forma de una persona, que parecen dos triángulos, y aquí tenemos la forma de un caballo, es decir, era una forma geométrica, una cosa abstracta en cuestión a la hora de dibujar la naturaleza, a diferencia de la parte de arriba donde sabemos perfectamente que es un animal, que es un buey por último de los casos, y tratan de hacerlo lo más fiel posible. En este caso, eso no pasa solamente en la prehistoria. Yo no sé si ustedes han escuchado que la moda va y vuelve, va y vuelve. Prácticamente es lo mismo con el arte. Llega un momento en el arte en el que en este caso es completamente natural, llega otra etapa en el que es geométrica también, de nuevo una forma abstracta, llega otra etapa que de nuevo es naturalista, y así sucesivamente suele pasar, la verdad. Lo vamos a ver en Grecia, lo vamos a ver en Roma, después viene esta época cristiana donde volvemos a hacer una forma tipo geométrica hasta que después se renueva y etcétera. Va y viene, por decirlo de esa manera. Eso en cuestión a la pintura. Ya si hablamos de la escultura prehistórica en sí, alguna de ellas no es solo como una escultura como nosotros estamos acostumbrados, sino que también tenía una división. En este caso tenemos las armas, hachas, puntas de flecha, arpones, también un cierto tipo de arte erótico. Tenemos la Venus de Estetopigias, los símbolos fálicos, o también tenemos el sistema de memoria artificial, que es como una calculadora, como una ficha de contabilidad, como un calendario. ¿Cuáles son estas? Aquí tenemos las armas. Obviamente el arma que ellos usaban era completamente de roca, era el único material que tenían y era con una confección no instintiva, no era una confección animal, sino ya una confección de cultura. ¿Pero por qué? Existe cierto tipo de hachas, como por ejemplo las hachas de mano, en donde nosotros si agrandamos, vamos a poder ver que tiene una forma simétrica. ¿Qué quiere decir? Que si yo esta, la que estoy viendo en estos momentos, la que dice hacha de mano, la parto por la mitad, el lado izquierdo es igual al derecho. Aquí la punta de perrenal también se trata de hacer eso, que el lado izquierdo sea igual al derecho. ¿Qué quiere decir con esto? No es que simplemente cogían la piedra, pegaban, listo, me gustó la forma, así queda. No, trataba de tener una figura geométrica, algo que obviamente nosotros ahora en la actualidad que conocemos que lados, que radio, que altura, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de, quizás por decirlo, de fórmulas que tenemos y que hemos logrado ver, que el cuadrado, que el rectángulo, etcétera. O también cuando se está dividiendo un terreno, que metros cuadrados, metros cúbicos, etcétera. Nosotros ya tenemos fórmulas para eso. Ellos en esos momentos no. Pero aún así, a pesar de no tenerlos, sus armas trataban de ser lo más, en este caso, geométricamente posibles. Eso quiere decir que ya había una inteligencia en que yo estoy haciendo algo a propósito. Yo quiero que mi arma, en este caso, tenga la misma lado del izquierdo o del derecho. Por eso dice que la confección no era por instinto, es decir, del tipo animal, sino ya de cultura, de tipo, por decirlo, del hombre, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya tenía una razón. Entonces, eso obviamente ya era un desarrollo de cultura, quizás no como la que tenemos ahora, pero sí tenía un fin. Es decir, tenían cierto tipo de armas que servía para quitarle la piel a los animales, otro tipo de armas que servía para cazar, otro tipo de armas que servían para pescar. Es decir, como cuando nosotros estamos en la cocina, ¿verdad? Hombres o mujeres, hayan visto o no hayan visto.
Si alguien está cocinando, quizás quiere un cuchillo grande para el pollo, cortarlo. Si ya está desmenuzado el pollo, un cuchillo más pequeño. Si quizás quiere abrir un pan, no va a coger un cuchillo grande que es para el pollo, sino que coge uno más pequeño y de tipo redondeado más o menos, que es para el pan. Y así sucesivamente. Si quieres mover el arroz, no vas a coger el que es para los huevos. O sea, tenemos en la cocina, por ejemplo, varias herramientas que tienen en algunas veces su función. Igualmente cuando hay gente que quiere reparar algo, ¿verdad? Tiene un martillo, si quieren coger un clavo y pegarle el clavo, van a darle con el martillo, no van a coger una, bueno, ya de herramientas no sé mucho, pero este tipo de que son 3 estrellas, 4 estrellas, si quieren coger quizás un apretar un tornillo, no van a coger un martillo para apretar un tornillo, sino que miran cuántas aspitas tiene y cogen una de estos armadores estrellas de 3, de 4, etcétera, ¿verdad? Obviamente hay muchísimas más al momento de construir algo, cuando quieres construir, no sé, una mesa, poner algo en la pared, quizás poner tu cuestión de electricidad, etcétera. Hay diferentes tipos de herramientas, ¿verdad? Y que cada herramienta sirve para algo. Lo mismo son las armas que aquí tenemos de la prehistoria, es decir, de años y años y años para atrás. Por lo tanto, por eso es que se dice que ya tenían desarrollado una cultura, quizás no tanto como la que tengamos nosotros en estos momentos, pero ya tenían esos por decir, los indicios, ¿verdad? Entonces, no era simplemente que ahí estaban y punto. Otro tipo de arte que se conoce mucho y se lo clasifica como arte erótico. ¿Por qué? Porque como podemos ver, este tipo de esculturas, que se la conoce como la Venus de Estetopigia, tienen una forma femenina. Podemos ver los pechos grandes, las caderas grandes, la cara nunca se la veía, sino que se veía un tipo como que si fuera un gorrito, si queremos verlo de esa manera, o un cabello que tapa por completo. Se cree, hablo de se cree porque obviamente no existe un documento o algo que diga que esto pasaba, porque si no, no estuviéramos hablando de la prehistoria, sino de la historia, pero se cree que obviamente este tipo de esculturas pequeñas que se daban en el Paleolítico, porque son pequeñas, porque son para de fácil movimiento, porque iban de un lado al otro, se cree que era un tipo de, en este caso, arte erótico, pero se cree que era para quizás dar buena suerte a lo que viene siendo la fertilidad, ¿verdad? Obviamente, como nosotros sabemos, en este caso son las mujeres las que dan a luz, y por esta razón es que la diosa, en este caso de ellos, tenía esa forma femenina. ¿Por qué? Porque habla de la fertilidad. Y por tercero tenemos el sistema de memoria artificial, que como nosotros podemos ver, es como cuando tenemos en nuestro teléfono, por ejemplo, quizás mi mejor amiga, mi mejor amigo se cambió de número de teléfono, ahora es un poquito, no voy a decir imposible, pero hay personas que ya ni se aprenden los números, simplemente me dictas tu número, pongo tu nombre y ya está, lo guardo. Es más, incluso si cambio de celular, si lo guardo en un correo, vuelvo a poner ese correo en el nuevo celular y de nuevo todos los mismos números volvieron. Entonces, así como tenemos nosotros, por decirlo de esa manera, este sistema de memoria artificial, porque eso es un teléfono, por decirlo así, alguna parte, quizás no todo el teléfono, pero sí tienen ese sistema de memoria artificial donde no hay necesidad que yo me lo aprenda, sino que lo tengo ahí guardado. Lo mismo hubo en la prehistoria, quizás no de manera muy profesional, pero también. Nos dice que el sistema de memoria artificial puede ser un sistema de escritura a un sistema como tipo informático, o ahora en la actualidad, obviamente. Es una prótesis, por decirlo así, de la memoria humana. Como nosotros sabemos, la prótesis son cierto tipo de cuestiones, especialmente cuando quizás hubo un accidente del brazo, de la pierna, que nos ayudan a quizás caminar mejor, a tener mejor agarre, etcétera, ¿verdad? Lo mismo podemos decir con este sistema de memoria artificial. Es como una prótesis en cambio de la memoria humana. Y los sistemas de memoria artificial son prehistóricos, marcan el comienzo de la civilización. El hombre no opera por instinto, sino por capacidad de abstracción y cultura. Y aquí tenemos algunas que son una especie de tablillas, que estaban perforadas con un agujero redondo y se cree que su forma posible justamente de la escritura anterior a la sumeria. Desde la sumeria y también la egipcia, desde esa se cree que ya fue la escritura, ¿verdad? La sumeria y la egipcia. Pero este tipo de tablillas, que no son ni sumeria ni egipcia, se cree entonces que fueron una pre
escritura de lo que viene siendo la sumeria, porque obviamente la egipcia no tiene mucha similitud, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y también se supone que existían este tipo de calendarios de las fases lunares. Acordémonos que en este caso de la historia, se notaba mucho este tipo de querer o de ponerle quizás al sol, a la luna, al mar, a la tierra, un tipo de deidad, ¿verdad? Tipo de deidad que ayudaban a las personas en esos momentos. Y también vamos a hablar de arquitectura. Obviamente la arquitectura prehistórica es muy diferente a la arquitectura que tenemos hoy en día. La arquitectura prehistórica, en este caso, estas imágenes que vemos aquí son más del neolítico y nos dice que la arquitectura prehistórica es megalítica, mega grande, lítica piedra. Entonces, abundaban en el neolítico y es el inicio de la arquitectura. Y se cree que varias de estas construcciones eran religiosas, los menires, los dólmenes y los cromlech que vamos a ver justamente aquí. El menir es una sola, es una roca única, mientras que el dolmen, como podemos ver, es un tipo de dos menir con, por decirlo, un techito encima, por decirlo así, y el cromlech, en cambio, es la combinación de ambos, de menir y dolmen, y generalmente justamente en este tipo ¿cómo se dice?, de forma bien redondeada. Entonces, son diferentes tipos que hubieron y aquí, como podemos ver, existen varias. Por eso les digo que se cree que fue justamente del tipo funerario, por decirlo así. Y como podemos ver, es de esta manera, ¿verdad? Solo de menir. No hay ni dólmenes, no hay ni cronles, solo menires ahí. Que es una imagen que podemos ver, que obviamente este tipo de imágenes son lugares que son muy cuidados, pero más que todo son algunos del lado más europeo, ¿verdad? Aquí tenemos también en otro, en Bretaña, de varios menhires. Y aquí también tenemos los más famosos, que es el Crowley de Stonehenge, que aquí no se ve, pero una persona tendrían que pararse unas cuatro personas encima de cada uno para darle esa forma, para llegar hasta la parte de arriba, porque son bien altos. Ajá. No son rocas pequeñas, son bien altos. Y obviamente en este tipo de quizás de lugares se crea mucha esta cuestión conspiranoica, ¿verdad? Que fueron los extraterrestres y cosas así. ¿Por qué? Porque es un lugar completamente apartado. O sea, no es como que había una región ahí antes y varias personas se unieron, no, fueron en lugares muy apartados y obviamente por esta razón, por ese esfuerzo, si quizás por decirlo de esa manera, se cree que era para algo religioso, ¿sí? Porque obviamente, si estoy diciendo que se tienen que parar como cuatro personas para llegar hasta arriba, era imposible que una sola persona lo llevara. Así que la construcción de todo esto fue obviamente un trabajo en equipo, en grupo. ¿Eh? Y eso nos da como obvias razones de que ya se trataba de personas que formaban comunidades, por eso es en el neolítico, no tanto en el paleolítico, en el neolítico que formaban comunidades y obviamente ya tenían una cultura, porque para que todas las personas pusieran esa roca, no es porque, por decirlo, solo porque a uno le dio la locura, sino porque eran creencias que tenían en esos momentos y obviamente cuando la gente cree en algo es cuando más se une y bueno, da algún tipo de resultado, ¿verdad? Y aquí tenemos otro tipo de construcciones, en este caso utilitarias, es decir, servían para algo, que es obviamente como son las cabañas, para poder vivir. Como varias de estas cabañas eran con madera también, obviamente eso es un material que se acaba con el tiempo, con el paso de los años se degrada, pero la roca, como bien sabemos, queda ahí, ¿sí? Y aquí tenemos varias de las partes, el castro, las cabañas y los bores, que es de la parte de arriba, ¿sí? Podemos decir que es su manera de clasificar o cómo se dividen. Y aquí tenemos algunas cuestiones que quedaron con el tiempo de justamente de los castros, pero ya obviamente ya lo que viene siendo la madera se fue yendo con el tiempo. Y son obviamente vestigios de que alguna vez, en algún momento, hubo población que vivía ahí, ¿sí? Y esto es lo que podemos decir sobre justamente el arte de la prehistoria, en este caso solamente abarcando lo que viene siendo, lo que viene siendo la pintura, la arquitectura y la escultura.
¿Se tiene algún tipo de indicio? Porque obviamente si hablamos de lo que viene siendo quizás la música o la danza, va a ser muy difícil tenerlo, no imposible, pero sí muy difícil, porque obviamente en este caso las personas, no había algún tipo de video o algo así que nos ayudara para poder tener algo como eso, ¿sí? En cambio, ya lo demás sí quedó para la posterioridad. Listo, me decía que es la señorita Gracia Hernández, ¿verdad? Listo. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, sería todo hasta aquí. Que tengan una excelente mañana y un muy buen día. Pasen bien.